A continuación vamos a realizar el proceso de instalación de la nueva versión de GESproject 2020 y la importación de la base de datos, así como las configuraciones que tenemos que realizar. En el cliente pues se habrá recibido el típico email de servicio de atención al cliente en el que se le informa que con motivo de mantener vigente la suscripción del programa puede descargar la nueva versión oficial 2020. Además de incluir todas las nuevas mejoras que se han incluido en el programa por todas y cada una de las versiones, accesos a videotutoriales para poder visualizar todo esto de una manera mucho más amable, se indican las instrucciones de instalación correspondiente. Lo primero que haríamos sería descargar. Una vez descargadas, procedemos a la instalación. La instalación la haremos en dos partes. Primero, instalaremos en el servidor para realizar la importación y sobre todo para calibrar que todo se ha realizado correctamente, que la base de datos funciona, etcétera, etcétera. Una vez esté instalada, procederemos a la instalación en el resto de equipos. Descargamos el programa y le damos a instalar, ¿vale? Una vez descargado, ejecutamos el programa de una manera convencional. Como siempre, tenemos que en el servidor utilizar la versión local, cliente más servidor, y en el resto de equipos utilicemos la versión cliente. Siguiente, le introducimos, seguimos todas las instrucciones, introduciremos el número de serie correspondiente, lo tenemos en el propio email donde nos han mandado las instrucciones. Siempre copiarlo. Siguiente, y le daremos al proceso de instalación. Una vez instalado el programa, lo abrimos de una manera convencional, introduciremos en la primera vez que entramos en el programa usuario administrador y sin contraseña, en blanco. De esa manera estamos accediendo a la base de datos instalada que viene predefinida en el programa. Por motivos de seguridad y sobre todo de recomendaciones, por si tenemos que reinstalar algo o si en la importación tuviéramos alguna incidencia, se recomienda ir a herramientas, copia de seguridad y crear una copia de seguridad. La ubicaremos en el entorno que entendamos oportuno y le daremos a ejecutar ahora. Una vez ejecutada, y esa copia de seguridad nos ayudará en caso, como digo, de generar o necesitar recuperar la base de datos por algún motivo de mal funcionamiento de la instalación. En la versión vigente, en GESproject 2016, o si estamos haciendo un proceso de actualización desde otras versiones más antiguas, recordemos que GESproject 2020 admite importaciones desde la versión 2012 y superiores, 2013, 14 y 16. En la versión anterior nos vamos a herramientas, copia de seguridad y crearemos una copia de nuevo, pues la ubicaremos en el sitio donde entendamos oportuno y la daremos a ejecutar ahora. Después de ejecutar, aceptamos. Esa copia, en este caso, nosotros la hemos depositado en el escritorio, si bien se recomienda que sean rutas globales del tipo C temporal o similar. A continuación, en la versión 2020 realizaremos el proceso de actualización y lo haremos mediante archivo, importar GESproject 2012 o superior. Nos solicita haber creado una base de datos previa, le decimos que sí, que ya la tenemos, vamos al escritorio, ¿vale? Y seleccionamos la base de datos correspondiente. En este caso, pues lo tenemos aquí, GESproject, le damos aquí a abrir. Nos informa que el proceso de importación se ha realizado correctamente. Lo siguiente que tenemos que hacer es salir del programa y nos da el aviso de que tenemos que cambiar el número de serie. Esto es un aviso de seguridad y es lógico porque el número de serie de la versión 2016 no vale para la versión 2020. Le decimos que sí, que introducimos la nueva clave y aceptamos. De esa manera ya podemos acceder de nuevo a la base de datos. A continuación vamos a hacer una serie de revisiones de aspectos fundamentales del programa. Principalmente es verificar que el listado de proyectos, que la información está correctamente actualizada, que no ha habido ningún problema con algún tipo de datos que se haya podido truncar. Es bastante extraño que suceda esto, pero las comprobaciones siempre son recomendables. Una vez comprobada que la base de datos está íntegra, procederemos a comprobar otros aspectos fundamentales como la ruta de los proyectos o la ruta de las plantillas. Para ello nos vamos a herramientas, opciones, ubicaciones y archivos. En este caso vemos que nuestra ruta de proyectos se mantiene, hemos dado a control clic y nos abre nuestra ruta de proyectos, por lo tanto es correcto, y la ruta de las plantillas la mantiene. En este caso nosotros lo teníamos enrutado
en el servidor de una manera, estaba en las plantillas 2016, y vamos a decidir que ahí se mantienen, que no nos importa, que esta es su ubicación. Tenemos que hacer una serie de actualizaciones o comprobaciones en 3 líneas. Una es las plantillas de la versión 2020 se han modificado completamente, se han actualizado con unos nuevos estilos a la versión 2020. Esto no afecta para nada a las plantillas del usuario, que tendrán lógicamente un nombre diferente a las plantillas que vienen en el programa. No obstante, sería recomendable hacerse una copia de seguridad de las plantillas en uso de los usuarios, dejarlo en una carpeta independiente y luego pues comprobar que las plantillas se han actualizado correctamente. Nosotros vamos a ir a la ruta de plantillas y lo que vamos a hacer es copiar todas las plantillas de la versión 2020 y pegarlas en la ruta nuestra antigua, que es esta, que tenemos aquí. Me voy a archivos de programa, mi CAD, versión 2020 y plantillas. Esto solo se puede realizar en el servidor. Las plantillas solo se instalan en el servidor. Por lo tanto, yo ya tengo todas estas nuevas plantillas. También están en un archivo WinZip por si lo quisiéramos. Le damos aquí a copiar. Me voy a mi ruta actual de plantillas, la que quiero que siga siendo la ruta vigente, y le damos a pegar. El programa reconoce que hay una serie de carpetas y de archivos y nosotros le vamos a decir que sí, que sobrescriba todos los elementos. De esa manera le vamos a decir aquí copiar y reemplazar y los va a reescribir. Insisto, los archivos que están renombrados, que son del usuario, que ya se han creado unos documentos específicos con el nombre de las empresas normalmente, esos no se van a ver afectados por esta actualización de las plantillas. A continuación, pues podríamos ir a cualquier listado de plantillas, en este caso le doy aquí a botón derecho, listado de proyectos, vista preliminar, y comprobaremos si se han aplicado las nuevas plantillas. El estilo actualizado de las plantillas se ha cambiado todos los textos a estilo Calibri, se le han añadido una serie de colores en función del tipo de consulta. En este caso, los tipos de consulta de proyectos pues tienen un color verde, con lo cual, perfecto, pues está totalmente actualizado. Podríamos realizar otra comprobación en administración contable, facturaciones emitidas, selecciono y podemos comprobar, vamos a elegir otra plantilla típica, vista preliminar, y comprobamos de nuevo que se han actualizado o que está correctamente los nuevos estilos de la plantilla. A continuación, podemos proceder a la actualización de los apartados de normativa y de biblioteca. Para ello, en el propio email nos indica que tenemos un archivo descargable que se llama GP 2020 import, le damos a descargar. Esto nos creará, bueno, lo ubicamos en el escritorio y tiene dos grupos, dos carpetas. Una que se llama Ecosistema de Conocimiento BIM, que está compuesto por la normativa y por la biblioteca. En ambos casos hay dos archivos. Un archivo para importar la normativa mediante el importador sincronizado de Excel y el otro mediante XML, que incluye las imágenes de todos y cada uno de los elementos de la normativa o de la biblioteca. También hay otros dos archivitos sencillos. Uno sirve para calibrar los parámetros de facturación dentro de los conceptos de pago del código e-factura que se necesitan para emitir las facturas electrónicas, un listado de códigos que podemos introducirlo a mano o utilizar el Excel. Y luego una ayuda que tenemos para una consulta para verificar determinados datos relacionados con la e-factura, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ir al programa y ver cómo realizamos todas estas acciones. Lo primero nos vamos a ir a gestión de biblioteca y de normativa. Vamos a ir a biblioteca y nosotros lo que recomendamos es seleccionar, en este caso, toda la biblioteca y eliminarla, a no ser que el usuario haya añadido nuevos elementos que normalmente los sabremos por el código ID. Seguramente pues estarán los nuevos elementos generados al final. Todo usuario que mantiene su base de datos seguro que sabe cuáles son los elementos que él ha añadido. En caso de duda, bueno, pues se podría exportar a Excel y tener un registro de todo esto. Se puede mantener en Excel sin ningún problema y luego fusionarlo con la otra base de datos, ¿vale? Pero bueno, lo normal es que estos datos han sido de consulta y no han sido alterados. Por lo tanto, podemos tranquilamente seleccionarlo todo, eliminar y ahora vamos a proceder. En este caso queremos añadirlo la base de biblioteca con las imágenes. Le doy a importar archivo XML con imagen, me voy a ir al escritorio,
voy a ir a la carpeta de importación, ecosistema de conocimiento, biblioteca, importar con imágenes y comprobamos que se han añadido correctamente todos los registros. Algunos de ellos es posible que no tengan imagen, determinados registros que son genéricos, como artículo de investigación interno de la oficina, por ejemplo, ¿no? Que son de estos denominados tipo mi empresa, ¿no? Como estos, hay algún registro más, código comercial, folleto comercial, librería de contenido BIM de la oficina interno, etc. Bueno, el resto de elementos comprobamos que las rutas funcionan adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, BIM Forum LATAM, pues vengo aquí, pincho y me abre la página correspondiente de BIM Forum LATAM. Y como esto, pues el resto de elementos. Vamos a realizar lo mismo en normativa, pero es exactamente lo mismo. Normativa, seleccionamos todo, botón derecho, eliminar, haríamos las mismas comprobaciones de si es normativa que es interna, que no es interna, si es la que venía de base de datos del programa directamente, ¿vale? Y en este caso aparecen una serie de registros que los vamos a mantener porque se están utilizando en algún proyecto. En este caso la normativa sí se puede asociar a un proyecto. Esta la dejamos aquí. Le damos de nuevo importar con imagen, seleccionamos normativa, abrir, se toma unos segundos porque estamos hablando de archivos de 40-50 megas y volvemos a comprobar, en este caso, que ya algunos de los elementos, generalmente pues relacionados con el código técnico, tienen imagen. Vamos a comprobar que la normativa BIM viene cargada completamente, ¿vale? Para eso le vamos a dar aquí a administrar vistas. Vamos a buscar una vista que se llama BIM Standards, la aplicamos y esto nos ha filtrado toda la normativa tanto de estándares BIM como de objetos BIM. 41 BIM Standards, 42 objetos BIM. ¿Vale? Y de esta manera, si nosotros vamos seleccionando los diferentes elementos, seguimos comprobando que la normativa se ha actualizado correctamente. De manera similar, pues tomamos cualquier enlace y chequeamos que se abra correctamente, ¿vale? En este caso, bueno, pues hemos ido a la normativa de Polonia y está en polaco. Lo sabemos porque todo está por países, está indexado por países. Y hemos comprobado correctamente que hemos actualizado biblioteca y normativa. Recordemos que pueden ir con imágenes o sin imágenes. La diferencia es que la base de datos se incrementa en su tamaño, pero con el motor de SQL 2014 no hay ningún tipo de problemas para la agilidad de esta base de datos. Una vez realizadas estas dos actualizaciones de normativa y de biblioteca, vamos a realizar las comprobaciones del tema del código de factura. Para ello nos vamos a ir a las herramientas, parámetros generales, facturación, formas de pago y nosotros aquí tenemos que introducir el código de factura. Este código de factura es el que nosotros tenemos que actualizar. Tendríamos dos opciones. Puedo ir directamente a el archivo que nos hemos descargado al Excel y, como hemos comentado, podría añadir uno a uno los datos que necesito en el programa. Es decir, aquí veo que al contado es el número 1 y podría estar dentro del programa y decirle que contado es el código 1, ¿vale? Realmente lo que le interesa al exportador de facturas es este código, no el nombre. Él ya lo identifica internamente. La otra opción es, nosotros podemos decirle aquí, hacer una importación de Excel normal, seleccionamos el archivo que tenemos, en este caso factura-e, importación de factura código, nos carga los datos necesarios y lo único que tenemos que hacer es un pequeño mapeo, que es bastante sencillo porque son todos códigos similares. Le damos también a siguiente y finalizamos. De esta manera tendremos todos los códigos nuevos y tendríamos dos opciones. Una, eliminar todos aquellos que nosotros ya tuviéramos, o, que quizás sea mucho más recomendable, ir trasladando nuestros códigos. Por ejemplo, en este caso tenemos subcuentas contables, pues trasladar este código al nuevo concepto para que estuviera exactamente como lo tenemos y luego ir eliminando esas referencias, ¿no? De tal manera que yo aquí tengo este código que es pagaré, iría buscando aquí el pagaré. Es que aquí tengo el pagaré a la orden y pagaré, bueno, pues los puedo poner los dos y de esta manera pues puedo ir actualizando mi base de datos de registros para poder realizar correctamente la e-factura. Por último, para poder generar e-facturas correctamente, todos los campos de datos de direcciones, CIFs, etcétera, tanto del cliente como el emisor deben de estar correctamente rellenados. Para ello, podemos ir a la consulta de participantes por tipos y vamos a aplicar aquí la configuración de vista que están en los archivos que os hemos adjuntado. Entonces, me voy aquí a administrar vistas y le voy a dar a explorar.
Entonces aquí voy a copiar el archivito que tengo en la otra carpeta de factura E, que se llama validación de cliente e-factura. Copiar y lo pego aquí en esta vista y cierro. Voy a darle aquí a actualizar y administrar vistas. Si no se recarga, vuelvo a abrir la misma consulta, participantes por tipos, botón derecho, administrar vistas y aquí está, validación e-factura. La aplico y lo que hace es avisarme de los campos que deberían estar rellenados. ¿Vale? Entonces nos damos cuenta que aquí hay determinados tipos de campos que les falta pues el campo CIF, en este caso el campo dirección, el campo localidad, etcétera. Sin esos campos, al exportar la factura no va a dar problema, pero al importarla en los programas de facturación electrónica sí generarán problemas. Ya lo único que quedaría es comprobar la generación de factura, pero eso lo tenemos en los videotutoriales de las novedades, donde está explicado correctamente ese proceso de generación de factura. Con esto hemos chequeado todos los pasos necesarios para revisar la correcta importación de una versión anterior a la nueva versión de GESproject 2020. De esta manera, ahora podríamos ir a cada uno de los equipos de clientes e instalarlos sabiendo que ya funciona correctamente. Que no se nos olvide en el servidor ir a herramientas, copia de seguridad y programar la copia de seguridad para que se vayan realizando correctamente las copias sin necesidad de tenerlas que hacer de forma manual. Con todo esto sí que quedaría actualizado el proceso de actualización.